Tenemos entonces en este caso 200 por 125. 25,000. Y los 150 a 139,84, 20,976. Ahora, eso corresponde a la salida del 8 de agosto para el material a 350 kilogramos. Así es como sacamos ese material, aplicando PEPS. Otro detalle. Para el siguiente material, en este caso, que es el benzoato, también el 8 de agosto, está saliendo 300 kilogramos. Del benzoato tenemos justamente 300 kilogramos. Vamos a hacer la salida. 300 kilogramos a 120. Eso es lo que nos pide, 300 kilogramos. Y como su costo es 120, de los 300 va a salir a 120. Total, 36,000. Sale en uno solo porque no necesito más cantidad. Me pide 300 y tengo exactamente 300. Para el registro tenemos dos costos para el proceso A y un costo, esto va a ser para el proceso B. Bueno, perdón, creo que son los dos para el proceso A. Los dos son para el proceso A. Material A y material B. Entonces, esto está bien. El proceso A. Resulta que están saliendo dos materiales para un mismo proceso. ¿Cómo contabilizamos esto? Vamos al asiento diario, 8 de agosto del 2021, asiento diario 4. Va a ir a producción en proceso A. Producción en proceso A. Los dos materiales. Material directo acetil, material directo benzoato. El acetil, 25,000 más 20,000. 976,75. 45,976. Y en el caso del benzoato, 36,000. La sumatoria, 81,976,75. Entonces ahí tenemos, a producción en proceso se está incorporando la salida de material. Contra almacén de materiales. Desde luego que va a salir 45,000 y 36,000. Eso nos daría la salida de material directo A para el proceso productivo. Para el proceso A. Eso es lo que tenemos. La salida de material para producción. Entonces, el 8 de agosto lo que tenemos que hacer es salidas en Carbox. Hacemos la salida, se registra la salida y pasas a la siguiente operación. Tenemos el 19 una nueva salida, pero es para el proceso B. Nos pide 220 kilogramos. ¿Ya?
19 de agosto 2021, segunda salida, proceso B, 220 kilogramos. Los 220 kilogramos va a salir directamente del costo unitario de la primera compra, porque es el único que queda. Eso nos va a dar 30.765,91. ¿Sí? Segunda salida, 30.765,91. Benzoato tenemos 250 kilogramos. Igual, 19 de agosto, 250 kilogramos. Eso va a salir de la primera compra, porque el inventario inicial ya no tiene saldo. 32.822,50. Esas son las salidas, ¿no? Aplicando PEPS. Lo primero que se ha agotado, aquí está, y ahora está saliendo de los mismos. Por eso está con ese costo unitario. Contabilizamos esta salida al proceso B, similar al anterior, solo que esta vez es al proceso B. El 19 de agosto de 2021, asiento diario 5, producción en proceso B, acetil, sacamos de Cardex, 30.765,91. Y benzoato está saliendo al proceso B, 32.822,51. Eso suma 63.588,42. Los mismos montos va a ser contra almacén de materiales, porque está disminuyendo almacén de materiales. Salida de material directo para el proceso B. Ahí tenemos los datos. El 19 había una salida para el proceso B y se ha contabilizado a producción en proceso B contra almacén. Siguiendo las operaciones, el 20 del mes nos habla de una devolución. Dice, el 20 del mes se realiza la devolución de materiales de producción a almacén, de fecha 19. De la última salida se está devolviendo materiales. 100 kilogramos y 120 kilogramos. Hay una devolución. Lo primero que hay que hacer es Cardex. El 20 de agosto de 2021, primera devolución del proceso B, porque la salida ha sido 19 del proceso B. 100 kilogramos de acetil. Si es devolución de producción, está volviendo material, es una entrada. Si es devolución al proveedor, es una salida. Hay que diferenciar esas dos situaciones. Devolución de producción, ingresa 100 kilogramos. Lo que hay que verificar es cuándo ha salido. La transacción dice el 19. El 19 ha salido 220 kilogramos. Está volviendo 100. Y en ese entonces ha salido a 139. Entonces vuelve a 139. Con el costo que ha salido, con ese costo vuelve.
solo que es un ingreso. Multiplicamos 100 por 139,84 y tenemos 13.984,50. Esa sería nuestra devolución, el valor de la devolución de producción a almacén. Las 100 unidades a 139,84, 13.984,50. Se está volviendo a incrementar el valor a 172.009,38. Entonces, eso es lo que hacemos. También se ha devuelto de esa fecha 120 kilogramos de benzoato. Veamos. Tenemos 20 de agosto, devolución proceso B, 120 kilogramos. Con eso vamos a incorporar a 870. ¿Con qué costo ha salido? Pues, si nos dice que es devolución del 19, el 19 ha salido 250, está volviendo 120. Ha salido a 131, vuelve a 131. Anotamos este dato. Y la multiplicación, 120 por 131,29, nos da 15.754,80. Sumado, 114.222,32. Ahí tenemos todo lo que es las devoluciones de producción. Por eso un principio decía, cuando es devolución al proveedor, se considera una salida y tienes que aplicar la técnica. En cambio, en una devolución de producción, se considera un ingreso al almacén y como es un ingreso o es un retorno, vuelve con el costo unitario con el que ha salido. Por eso hemos utilizado su costo para que vuelva. Con el costo que ha salido, con ese mismo costo, vuelve al almacén. Y ojo, se considera una nueva entrada. Entonces, en las técnicas, esto sería una nueva entrada. Veamos qué más hay. No hay más operaciones. Estamos en la devolución de producción. Por ende, eso significa que tengo que hacer cierre de cargas. Ya no va a haber más operaciones que ingresen o salgan. Cuando tenemos el CARDEX concluido, lo que hay que elaborar se llama planilla de concentración del material. A ver, primero vamos a hacer la sumatoria. Esto es 1.600, esto suma 570. Si sumamos el inventario inicial más los 1.600 y menos los 570, nos va a dar 1.230. Lo mismo pasa acá. El valor del inventario inicial, que es 25.000, más todos los ingresos, que es 223.000, y menos todos los egresos, que es 76.000. Entonces, suma el inventario inicial, se resta el egreso. Eso nos da el valorado 172.009,38. Cierre de CARDEX, ya está. Lo mismo en el benzoato, tenemos, está igualando las cantidades y los valores. Lo que tenemos que hacer ahora se llama planilla de concentración. La planilla de concentración no es más que un resumen de todos los movimientos, pero enfocados en la producción. Planilla de concentración del material directo. Esa planilla lo que hace es reunir todos los materiales directamente identificables con la producción, los acumula como un solo dato para cuantificar cuánto va al costo. Para eso necesito los cargos, desde luego. A ver, vamos a ir haciendo conjuntamente con ustedes.
Primero vamos a hacer el proceso A. ¿Qué significa eso? Que tengo que marcar todas las salidas al proceso A. Y si hubiese devoluciones también. Pero en este caso, esto es devolución a B. Yo necesito lo de A. Ha salido 200 y 150. Y en costo ha salido 25.000 y 20.000. Perfecto. Vamos a hacer del acetil. Lo que tengo que hacer es, como no hay más salidas, vamos a anotar esa cantidad acá. Y la suma de esos dos costos va a venir aquí. Entonces, ha salido 200 más 150, 350. Y en costo, 25.000 más 20.000, 976,75. 45.976,75. ¿Y qué pasa con el proceso B? Teníamos lo del proceso A, 300, aquí está, tenía que venir acá, porque todo es del proceso A. Y yo lo puse en el proceso B. Y aquí están los 36.000. Ahí. ¿Por qué es proceso A? Primer detalle. Entonces, estos datos no van. Ahora recién estamos haciendo lo del proceso B. Salida al proceso B. Entonces, 220 menos 100 va a venir acá, donde está material directo acetil. Ahora sí, 220 menos 100, 120. Eso es. Lo mismo ocurre con su costo. 30.765,91 menos 13.984. Ese dato va a venir al costo del acetil del proceso B. 30.000 menos 13.000. 16.781. Y del benzoato, acá tenemos 250 menos 120. La diferencia va a ir, ¿dónde está el benzoato? 250 menos 120. Las devoluciones se restan. 130. Lo mismo acá, 32.822,50 menos 15.754. Eso va a ir al valorado. 32.000 menos 15. 17.067,71. Eso es. Lo que es del proceso A se anota en la columna del proceso A y lo que es del proceso B en la columna del proceso B. ¿Alguna consulta sobre la concentración? La concentración solo es acomodar en función a las salidas, a qué proceso ha salido, se tiene que acomodar cuánto es lo que se ha aplicado a producción. Eso significa que si hay varias salidas, tienes que sumar todas las salidas. Y restar devoluciones de producción, si es que hubiese. Si no hay devolución de producción, solo anotas la suma. Ya, tal vez acá alguna consulta para ir aclarando. Totales. El acetil ha salido 350 más 120. 470 en total. Y en costo ha salido 45.000 al proceso A y 16.000 al proceso B. 62.758,16 en total. Benzoato, 300 para el proceso A, 130 para el proceso B. 430. Costo, 36.000 proceso A,
17.067 proceso B. 53.067,71. Las cantidades no se suman porque no puedo sumar naranjas con manzanas, ¿no? Los materiales son distintos. En su cantidad no puedo sumar, pero sí en su costo. El costo es una moneda, una unidad de medida monetaria. Entonces tenemos 81.976,75 al proceso A y 33.849,12 al proceso B. ¿Cómo sabemos que estos resultados están correctos? Podemos verificarlo en la contabilidad. Podemos ser el mayor de una cuenta. A ver, del proceso B vamos a hacer. Nos tiene que dar el mayor 33.000. 17.800. Pero un detalle. Esos 17.800 que está en la cuenta producción en proceso B, no puedo incorporarlo o quererlo hacer igualar con esta planilla de conversión, porque esto solo se refiere a las salidas de material. Entonces, esta cuenta producción en proceso B no es de salida de material, es el reinicio de la producción. No podría sumar esto. ¿Cómo se hace el registro de devolución? Si este es el registro de salida, producción en proceso B contra almacén, la devolución es almacén contra producción en proceso B. Entonces, eso quiere decir que al debe va a estar almacén de materiales y al haber va a estar producción en proceso B. La devolución. Tenemos acá 3.000 de acetil, 13.984 y benzoato 1554,80. Y eso nos da 29.739,30. Contra producción en proceso B. 29.739,30. Esto sería por la devolución de material del proceso B a almacén. Ok. Ahora tenemos ya los registros completos. Y resulta que si yo resto 63.000 menos 29.000, que es la devolución, me tendría que dar lo que está en la planilla de concentración, que en este caso es 33.849,12. Vamos a verificar esto. Acá voy a anotar un dato. En la contabilidad está 63.000 al debe menos 29.000 al haber. La resta coincide con este dato. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay otra cuenta, otro movimiento en esta cuenta, que es 17.800. ¿Por qué no lo he incluido esto? Porque, como dije, para comprobar que esto está bien, hace el mayor de la cuenta producción en proceso B, pero en los movimientos que se refieren al material. Este movimiento que está aquí de ingreso de producción en proceso B, está ingresando a la cuenta, no es por compra o salida o algún movimiento del material. Es el reinicio de la producción. Entonces, si yo sumara esta cuenta, más las salidas al proceso, menos devoluciones, no me voy a igualar con la planilla de concentración. Porque aquí solo está midiendo las operaciones del periodo, no del anterior periodo. Y el inventario inicial es del anterior periodo. Entonces, hay que tener ese cuidado cuando compruebas este dato. Lo mismo ocurre con el proceso A. Si vamos a la contabilidad, aquí también hay proceso A. 9.950. Pero corresponde
a datos de la gestión anterior. Yo necesito movimientos de esta gestión. Y ahí tenemos 81.976,75. No hay otro movimiento en esta cuenta, entonces anotamos eso y coincide. Siempre va a coincidir si es que está todo correcto, si no, va a haber alguna falla. Esta planilla de concentración, lo que se hace ahora es tenerlo como un dato para cuando hagamos la hoja de costo. Ya no necesito sumar de los carrets, restar de los carrets, nada, porque todo lo que está en producción está concentrado en esta planilla. Eso significa que cualquier información que necesites sobre materiales, voy a sacar de esta planilla, porque acá resume todo lo que ha salido a producción. Todo lo que se ha aplicado a producción está en esta planilla. ¿Correcto? ¿Alguna consulta para ir aclarando o alguna inquietud sobre el procedimiento? ¿De dónde han salido los montos? Ya. Primer elemento del costo es el material. Ya tenemos las operaciones del material. Segundo elemento del costo, el trabajo directo. Esto se refiere a planillas. Planilla de sueldo, planilla de cargas sociales, planilla de subsidio, determinación de costos del trabajo. Veamos en este caso. Nos da el 27 del mes anticipos. Ya se ha otorgado anticipos y a partir de este dato tenemos una serie de trabajadores, en este caso 6 trabajadores, con diferentes fechas de ingreso, con sus sueldos pactados en contrato, sus faltas, subsidios, horas extra, retención impositiva y detalle de las faltas. Entonces vamos a elaborar este dato, por lo menos en su primera parte. Planilla de sueldos, agosto del 2021. A ver, tenemos planilla de sueldos de agosto de 2021. Vamos a poner los datos. Vamos a anotar al arbitrario Carlos Díaz, Edgar Hidalgo, Raúl Antelo, Fernando Cano. Ok, cargo. Gerente, jefe de ventas, almacenero, obrero, que me falta un dato, Carlos Díaz, jefe de ventas, Edgar Hidalgo, almacenero, Germán Hidalgo. Este era Hidalgo y Cerdar Fuentes. Obrero, Raúl Antelo, obrero, Fernando Cano, también obrero. Fecha de ingreso. En el caso del gerente ha ingresado el 1 de mayo del 2002. Y a veces me dicen, pero acá se trabaja ese día. ¿Y quién dijo que las empresas, todas las empresas paran ese día? Pues yo conozco muchas empresas que trabajan incluso el 1 de mayo. Por turnos de trabajo y demás, pero trabajan. Entonces no es de sorprenderse, ¿no? Ya, 1 de mayo del 2002. Tenemos el 3 de febrero del 2012, 1 de diciembre del año 2000, 6 de agosto del 99, 3 de marzo del 90,
10 de noviembre del 2006. ¿Ya son? Necesitamos calcular la antigüedad y para el cálculo de antigüedad necesitamos determinar ciertos datos. A ver, vamos a hacer el cálculo de antigüedad. Cálculo de antigüedad. Vamos a poner acá todos los datos que necesitamos y vamos a hacer las declaraciones correspondientes si es que amerita. La fecha de la planilla. La planilla se está haciendo al mes de agosto, pero no lo voy a hacer al 1 de agosto, tiene que ser al último día de agosto, o sea, al 31. Entonces, 31 de agosto del 2021. Ya está. Fecha de ingreso. La fecha de ingreso es del gerente. Tenemos 1 de mayo del 2002. La resta de fechas, 31 menos 1, 30. 8 menos 5, 3. 21 menos 2002, 19. Pero decía, cuando tú restas fechas, el cálculo que hace que se excluya un día de la operación. A ver, cuando tú haces la resta de fechas, lo estás calculando no al 31, sino al 30 de agosto. Por ende, se tiene que reponer con un día eso. Y eso significa que va a ser 30 menos 1, más 1, perdón. 31, reposición de un día. Entonces, la antigüedad acá sería 31 días, 3 meses, 19 años. Eso es lo que tendríamos que anotar en antigüedad. 31 días, 3 meses, 19 años. Ahora, ¿esto se puede explicar y se puede justificar? Claro que sí. Vamos a utilizar el ejemplo con los datos actuales. Pongamos a hoy. Hoy es 29 de septiembre del 2021. 29 de septiembre del 2021. Voy a calcular cuántos días de este año 2021 han transcurrido, meses y días. Resto el 1 de enero del 2021. Si tomamos en cuenta, yo quiero calcular a hoy 29. No importa si ha terminado el día o no. Quiero que, incluido hoy, porque cuando hacemos la planilla quedamos al 31, yo quiero hoy, al 29 de septiembre, ¿cuántos días hay? Y debería de ser 29, pero me sale 28. En meses no hay problema, porque hasta agosto sí eran 8 meses. Y años obviamente 0, porque estamos hablando de un mismo año. Pero me sale 28. Acá se demuestra que cuando tú fechas, el resultado excluye o elimina la fecha final. Y lo calcula a un día antes. Por eso acá, si yo quiero saber a hoy, tengo que sumar más 1. Ahora sí sale a hoy día, 29 días, 8 meses, 0 años. Entonces hay que tener en cuenta que cuando restas fechas de resto, como este ejemplo. Yo dije a un inicio, quiero saber a hoy cuántos días y cuántos meses hay. Hoy es 29. Restando el 1 de enero me da 28. Cuando lo lógico dice, si son 8 meses hasta agosto y hasta hoy son 29 días, debería salir 29, pero no sale. Por eso se suma más un día. Entonces, cuando tú pones aquí al 31 de agosto, le restas la fecha de ingreso, no te está dando la antigüedad al 31, sino al 30. Por eso sumas más un día para saber exactamente los días. Consulta en esta parte o alguna situación que no se entienda. Ese es el ejemplo. Pero nosotros tenemos que calcular todo el 31 de agosto. Entonces, 30 de agosto. Fecha de ingreso. Carlos Díaz, entrado el 3 de febrero, ahora sí, del 2012. En días, 31 menos 3, 28.
Más un día de reposición, 29. Meses, 8 menos 2, 6. 2021 menos 2012, 9. Eso significa que su antigüedad son 29 días, 6 meses, 9 años. Siguiente. Tenemos al 31 de agosto del 2021 el almacenero que ha ingresado el 1 de diciembre del año 2000. (31 menos 1, 30. Más 1, 31. Ya hasta los 10. Meses. 8 menos 12 menos 4. En los meses no puede salir negativo. En ningún dato. Puede salir 0, pero no negativo. Por ende, ¿qué se hace? De los años te prestas 12 meses y a los años les restas menos un año. O sea, 2021 va a tener un año que equivale a 12 meses y eso significa que en esta son 12 más 8, 20 meses. Menos 12, 8 meses. Ahora, de los años, como me he prestado un año, esto se vuelve 2020. Menos 2000, 20 años. Entonces, la antigüedad de ese trabajador va a ser 31 días, 8 meses, 20 años. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna consulta? 22 días, 9 meses, 14 años. Ok. Evidentemente para el bono de antigüedad nos interesa los años, pero para proyectar finiquitos es mejor saber toda la antigüedad. Porque el bono se paga en función a los años cumplidos, pero el finiquito se paga por días, meses y años. Y cuando necesites hacer el ajuste de la provisión para indemnización, o la previsión para indemnización, tienes el dato ahí a la mano en las planillas. Y puedes proyectar el ajuste de la previsión para indemnización. En este caso. Bueno, una vez que obtienes la antigüedad, no hay ningún problema. Continúas con la información. Voy a mover esto, que son algunos cálculos. Al final. Y vamos a seguir con la información. Ya. Tenemos ahora que calcular los días trabajados del mes. Para los días trabajados del mes, tenemos que tomar el mes de agosto y en función a qué días trabaja, tenemos que determinar los días hábiles del mes y los días que le corresponden. Para eso vamos a tomar esta información. El cálculo según la realidad laboral del trabajo de la empresa. El cálculo va a ser con el mes de agosto en este caso, del 2021. Y necesitamos saber cuántos días, feriados o domingos tiene el mes de agosto. Vamos a poner toda esta información. Ya. El mes de agosto tiene, aquí tenemos calendario. El mes de agosto tiene un feriado, que ha sido el 6 de agosto, un viernes. Tiene 5 domingos, el 1, el 8, el 15, el 22 y el 29, y tiene 4 sábados. Así de simple. Entonces, desde ese punto de vista, 5 domingos, un feriado, 4 sábados.
Si el mes tiene 31 días, el resto de los días es días trabajados de lunes a viernes, 21. Claro, es la lógica, ¿no? Si estoy descartando los feriados, los domingos y los sábados, lo que me queda son los días laborales de lunes a viernes que ha tenido la empresa, que serían 21 en este caso. Ya, ahí tenemos los datos, aplicando el principio de realidad, eso es lo que ha ocurrido en el mes. Y lo que nos dice acá, que en el mes la empresa trabaja de lunes a viernes de 8 a 12. De 8 a 12 son 4 horas, de lunes a viernes, ¿no? De 8 a 12, 4 horas. Y de 2:30 a 6 son 3,5 horas. De 2:30 a 6 de la tarde. ¿Por qué es 0,5? Acá tenemos la relación. 1 hora equivale a 60 minutos. 0,5 horas equivale a 30 minutos. Y 0,25 horas equivale a 15 minutos. Entonces, no puedes poner acá, como alguna vez ocurre esa confusión, ¿no? De 2:30 a 6, 3 horas y media. O sea, 3 horas con 30 minutos. Mal. No puedes mezclar horas con minutos. O son horas o son minutos, pero no ambos. Por eso es que media hora equivale a 0,5. Y aquí está 3,5. Entonces, desde ese punto de vista tenemos ese dato. Cuidado con ese error que es muy común. También trabaja los sábados de 8 a 1, 5 horas. Entonces, tenemos, los sábados trabaja 5 horas y de lunes a viernes trabaja 7,5 horas. 4 más 3,5 son 7,5 horas. Si el mes tiene 4 sábados, entonces ha trabajado 20 horas los sábados. Y si de lunes a viernes son 21 días que sí se ha trabajado y cada día se trabaja 7 horas y media, entonces son 157,5. Sumando, en el mes de agosto se han trabajado 177,5 horas mes. Eso significa que si trabajas de lunes a sábado, has trabajado 4 sábados y 21 días de lunes a viernes. En total son 25 días hábiles del mes de agosto. Mucho cuidado con eso. ¿Alguna pregunta sobre el cálculo de las horas mes y los días hábiles del mes? Porque es eso lo que tenemos que hacer. O las horas trabajadas por día. Ahora, si genera dividir entre 8, o sea, el cálculo comercial o el cálculo según legislación, esos cálculos tienen riesgo laboral, riesgo de alguna futura demanda y demás. Vamos a mostrarlos. En realidad eso se explica en costos 1, también en derecho de trabajo, imagino, pero no es de más mostrar. A ver, esos cálculos. El cálculo comercial se refiere a que tú tomas el sueldo de un mes y lo divides entre 30, porque dicen, el mes comercial tiene 30 días. Entonces lo divides 4,000 entre 30. Te da sueldo por día, 133,33. Divides el sueldo por día entre 8 horas, que es la jornada de trabajo. Entonces dices 133 entre 8, me da 16,67. Este procedimiento tiene riesgo. No lo aconsejo porque es impugnable y ha perdido varios procesos laborales por aplicar ese procedimiento. Entonces sería ilógico que lo apliques. Por eso no lo utilizamos. Segundo, tenemos el cálculo según legislación boliviana. Acá, una aclaración. La legislación boliviana no es confiable porque tiene demasiados decretos, reglamentos, leyes
que se incorporan a la ley, que modifican la ley y por ende no es confiable al 100%. Yo confío en un 15 a 20% en esa ley. Entonces, si alguien agarra la Ley General de Trabajo y te dice, yo estoy hablando según la ley, puede estar metiendo la pata. Porque muchos de esos artículos han sido derogados, modificados. Entonces, no hay certeza sobre manejo. Tendrías que tener un compilado de la legislación boliviana. Eso es otra cosa. Donde te dice qué artículo ya no está vigente y lo reemplaza por el nuevo. Pues mucho cuidado con eso. Ahora, la Ley General de Trabajo dice en una de esas partes, que ya no es confiable ni esto, que los hombres trabajan 48 horas a la semana y las mujeres deben trabajar 40 horas a la semana, y que el excedente se considera horas extra. Evidentemente, este artículo que habla sobre el tiempo o las horas trabajadas por semana es un artículo que está en la Ley General de Trabajo, lo puedes encontrar, pero a su vez es un artículo que en esencia es discriminatorio, porque separa lo que es, en este caso, el trabajo de los hombres versus mujeres. Ahora, esto existía y existía porque antes a los hombres les pagaban más. Decían, a ese hombre trabaja más tiempo, le pago 2.000. Y las mujeres trabajan menos tiempo, les pago 1.500. Entonces, a razón de una serie de reclamos por equidad de género, por un tema de igualdad de derechos y demás, que si yo hago el mismo trabajo, recibo el mismo pago, una serie de derechos y demandas, obviamente lógicas, han logrado que se elimine esa discriminación en el pago. Pero, a su vez, al eliminar esa discriminación en el pago, también han eliminado la discriminación en el tiempo. Por ende, si bien la ley aún dice, porque es una ley antigua, existen convenios, normas entre países bilaterales, internacionales, convenios internacionales de la equidad de género, donde se debe pagar por igual al hombre o a la mujer por el mismo trabajo realizado durante el mismo tiempo trabajado. Es decir, si yo he trabajado 8 horas y me pagan un monto, mi compañera que trabaja 8 horas merece el mismo monto si hace el mismo trabajo que yo hago. Desde luego. Y es lógico eso. Entonces, bajo ese principio, ya este procedimiento es ilegal. Si tú dices, un mes tiene 4.33 semanas, multiplico por 48 horas para hombre, 40 horas para mujer, el hombre debe trabajar 207,84, la mujer 173,20. Y si haces el cálculo en función a ese criterio, que en realidad es discriminatorio, fácilmente impugnable. Sin ningún problema es impugnable. Por esas razones, esos dos procedimientos de cálculo no los utilizamos. Los explicamos, pero no los utilizamos. Utilizamos el principio de realidad laboral, es decir, ¿cuánto tiempo han trabajado? Ese es el tiempo que se debe utilizar. Y eso es lo que estamos utilizando. Por eso es el cálculo según la realidad laboral de la empresa. Ok, ¿y para qué me sirve todo eso? Pues los días hábiles para el dominical. Las horas me va a servir para calcular el haber hora. Y también para determinar el costo por hora, cuando llegue el momento. Días trabajados. Todos deberían trabajar 31 días. En teoría. Pero, ¿qué pasa si alguno ha faltado? Tenemos acá, Carlos tiene una falta. Aquí no importa si es justificado o injustificado, porque el tema de sanciones se lo va a calcular después. Por ahora solo contamos cuántos días ha faltado. Aquí dice 1. Germán, ¿cuántos días ha faltado? 2. Listo. Entonces acá lo único que hace es restar. Carlos, 30 días de trabajo, porque un día tiene falta. Edgar, nada. Germán, 29 días. ¿Por qué? Porque 2 días tiene falta. Y repito, aquí no importa si es justificado o injustificado. Se tiene que anotar los días trabajados, evidentemente, reportando las faltas
que tiene. Y aquí tiene 2 faltas Germán, por eso es su equivalente en días trabajados no va a ser de 31, va a ser de 29. Ya está ese dato. Vamos con el haber básico. El haber básico o el haber de contrato es el sueldo pactado entre el trabajador y el empleador, el cual en este caso es 34,000, 25,000, 12,000, 8,500, 9,000 y 5,500. Ya está. Tenemos el haber básico o el haber de contrato. Se llama haber de contrato porque está en un documento firmado y es un haber básico pactado cuando se surge de una conversación, un acuerdo de partes, donde no existe algo escrito, pero sí existe los hechos, la realidad, ¿no? Que le va pagando lo que se ha acordado. ¿Cómo se saca el haber hora? El haber hora solo se calcula para obreros, porque nos sirve de base para calcular las horas extra. Y las horas extra, por ley, corresponde solo a obreros. No corresponde a administrativos o personal de confianza. Entiéndase con ese detalle, ¿no? Personal de confianza incluso es el portero, porque tiene llaves, acceso a lugares que el obrero no tiene. Entonces, los obreros tienen derecho a horas extra y a otros derechos más que vamos a ver. Pero son para ellos que se calcula el haber hora. Ahora, ¿cómo calculamos el haber hora? Para terminar. Vamos a tomar primero el caso de Germán. Germán tiene 2 faltas. Y si analizamos el caso de Germán, ha faltado, vamos a ver qué días ha faltado, porque eso influye. Germán ha faltado un viernes, aquí está, Germán Hidalgo, ha faltado un viernes en la primera semana, no importa qué semana, pero un viernes y un martes. Entonces, ¿por qué tengo que saber eso? Porque Germán, de sus 177,5 horas que tenía que trabajar en el mes, no ha trabajado un viernes. Los viernes se trabaja 7,5 horas. No ha trabajado un martes. Los martes se trabaja 7,5 horas. Entonces, pregunta, ¿cuántas horas ha trabajado Germán? Si tenía que trabajar 177,5 y no ha trabajado 15 horas. ¿Cuántas horas ha trabajado entonces durante el mes de agosto? 162.5. Lo has restado 177,5 menos 15, ¿no? ¿Sale eso? ¿Confirmado? Sí, Sí, licenciado. sale así. Sí, listo. Ya. Entonces, ¿qué significa eso? Que debo dividir su haber básico entre 162,5. 8,500 dividido entre 162,5. 52,31 es lo que sale. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta sobre ese dato? En el caso de Raúl, gana 9,000, no tiene faltas, entonces voy a dividir entre 177,5, porque si no ha faltado, quiere decir que ha trabajado 177,5 horas. Ese es más fácil. 9,000. Vamos a ponerlo así, 9,000 dividido entre 177,5 horas. 50,70. Y de Fernando va a ser lo mismo. 5,500 dividido
en 377,5. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna falta. Fernando no ha faltado ningún día. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tener cuidado con los que faltan. Las faltas, los días que han faltado, tienes que ver qué día ha faltado para restar esa cantidad de horas. Porque si hubiera faltado un sábado, ¿cuántas horas habría restado? ¿5? 5 horas. Exactamente, 5 horas. Hay que tener cuidado con eso. Como me dice lunes, viernes y martes, entonces son 7,5, 7,5. Pero si me dijera viernes y sábado, sería 7,5 y 5. ¿No? Las horas efectivamente trabajan. Ok, ahí vamos a quedar por hoy. Mañana continuamos con el resto del bono, horas extra, dominical, otros pagos, todo lo que corresponde a la parte laboral, donde haya alguna diferencia en conocimiento, consulten para hacer el sustento legal. Para sustentar, evidentemente, mi cálculo, necesito también eso, no